Dale. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este tercer encuentro del seminario abierto que organiza el grupo Problemas y Debates del siglo XIX de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y en la jornada de hoy nos convoca la presencia de Federico Medina, quien nos va a estar presentando los resultados de su tesis doctoral, la dirigencia política en Jujuy y sus escenarios de actuación entre la autonomía provincial y la organización nacional 1835-1862, y la idea sería que Federico nos exponga los principales lineamientos de su tesis en alrededor de 40 minutos y luego dejamos espacio para preguntas, comentarios e inquietudes que vayan surgiendo a lo largo de la exposición y que pueden ir dejando a través del chat y después Luciana lo va a ir comentando. Así que antes de comenzar, es preciso señalar que Federico Medina es profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Salta y doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es integrante de proyectos de investigación radicados en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y se desempeña como docente de la asignatura Metodología de la Investigación Histórica de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Salta y de la asignatura Procesos de Historia Argentina y Regional 1, siglo XIX, de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Jujuy. Y además es autor de artículos de investigación básica referidos a historia política de Jujuy y la región durante el siglo XIX, publicados en revistas académicas y obras colectivas. Así que le damos la palabra y la bienvenida a Federico Medina. Federico. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco la gentil invitación realizada por el grupo de Historia del siglo XIX de la Universidad Nacional de Mar del Plata a presentar, como acaba de señalar Maximiliano, los resultados de una investigación que se condensan en mi tesis doctoral, defendida recientemente, en una tesis que estuvo dirigida por la doctora Valentina Airolo y que se realizó en el marco de una beca de posgrado del CONICET, también dirigida por la doctora Airolo y codirigida por Gabriela Careta. Voy a pasar a compartir un PowerPoint para organizar la exposición. Cualquier cosa, Maxi, cuando se esté cumplimentando el tiempo, si me paso, me lo adelantás, así voy sintetizando. Bueno, el objeto de estudio de la investigación estuvo orientado a analizar la dirigencia política de Jujuy entre la autonomía provincial y la organización nacional entre 1835 y 1862, con la finalidad de comprender qué estrategias emplearon los dirigentes para acceder al poder y cómo lo hicieron, así como las prácticas que permitieron su permanencia en el gobierno y las diferentes formas de legitimación. Al mismo tiempo interesó en visualizar a través de las prácticas de sus dirigentes cómo se edificó la provincia de Jujuy y cómo se insertó en la llamada Confederación Rosista y en el nuevo orden nacional abierto en 1853. Respecto a la justificación del objeto de estudio, el punto de partida es el año 1835, un momento en el cual la jurisdicción de Jujuy se convertía en provincia independiente, autonomizada de Salta, a la que había formado parte. Este proceso de separación jurisdiccional ha permitido analizar las prácticas y los discursos de los políticos locales en la creación de la provincia, como así también las implicancias que este proceso tuvo en el contexto interprovincial y cómo condicionó el accionar de los dirigentes. En 1862 representa el punto de llegada de la investigación, en tanto nos interesó observar cómo se reposicionó la dirigencia de Jujuy en el nuevo contexto nacional entre 1853 y 1862 y cómo actuaron en ese nuevo escenario de organización política. Respecto a algunas líneas teóricas que han permitido pensar los problemas de investigación, las definiciones de política y de poder político provenientes de las ciencias políticas
han propiciado líneas para pensar el objeto de investigación. Y en ese sentido entendemos que la política es una actividad social en la que confluyen quienes detentan el ejercicio del poder, quienes aspiran a ejercerlo, y la comunidad, el conjunto social sobre la cual se ejerce ese poder. Así, ese poder político puede ser definido desde una dimensión relacional. También resultaron útiles las nociones de la política y de lo político de Rosan Valón, dado que el interés fue indagar las diferentes formas que los dirigentes accedieron al poder, permanecieron o se legitimaron en él. Resultó de utilidad la distinción entre la política, entendida como el espacio institucional, y lo político como las diversas prácticas empleadas por fuera de las instituciones que han sido centrales para entender el acceso a ellas. En este mismo sentido, algunas nociones de Pierre Bourdieu también resultaron útiles, como la noción de capital. Los capitales fueron atributos que poseyeron algunos actores que actuaron en el escenario político. Y en esta diferenciación que realiza Bourdieu, resulta interesante marcar algunas de ellas, como la de capital social, para dar cuenta de los amplios contactos y redes sociales, urdidas de conexiones familiares y vínculos económicos. La noción de capital político para la experticia en puestos de gobierno y para caracterizar a aquellos que fueron construyendo una carrera especializada en la política. Y finalmente, el concepto de capital simbólico hace referencia, y lo hemos utilizado, para aludir al conocimiento y reconocimiento de un determinado atributo en términos valorativos y de distinción realizado por los agentes. Y en esta perspectiva de Bourdieu, la noción de trayectoria también fue fértil en la medida que ha permitido dar cuenta de las posiciones sucesivas ocupadas por un mismo agente o por un conjunto de agentes en diferentes momentos y coyunturas del campo político. Respecto a algunos puntos historiográficos y analíticos de partida, podemos mencionar el clásico de Alperín, sobre todo cuando enfatiza en los legados de la revolución, en legados que tienen que ver con la profesionalización de la política, la ruralización de las bases de poder, la circulación de dirigentes y en la conformación de una esfera especializada en la política, como así también la militarización de la política legada por la revolución. El estudio de José Carlos Chiaramonte, referido a la arquitectura confederal, también ha sido un punto de partida en la medida que ha permitido pensar la articulación de esta nueva provincia que surgía en 1835 en ese marco confederal, en tanto conservó algunas atribuciones soberanas y delegó el manejo de las relaciones exteriores en Juan Manuel de Rosas. Andando el tiempo, el nuevo orden nacional, la compilación de Eduardo Míguez y de Beatriz Bragoni, de la periferia al centro, un nuevo orden político nacional, también ha sido un marco interpretativo para pensar en las experiencias provinciales previas a 1852, en una compilación que reúne trabajos históricos y que matiza algunas de las propuestas interpretativas de Óscar Oslak respecto a la conformación del Estado Nacional. Y también un estudio ineludible para el caso de Jujuy y sobre todo para los entramados del poder político
ha sido la tesis de Gustavo Paz, una tesis que recorre un siglo de historia política de Jujuy, y en ese sentido hemos tomado aportes del autor y también hemos señalado algunos matices a su interpretación referida a la explicación de la política en términos familiares. Respecto a las evidencias documentales y al trabajo metodológico, hemos utilizado diferente documentación, tanto inéditas, situadas, resguardadas en los archivos históricos de Jujuy y de Salta, como así también en el Archivo General de la Nación, en actas de la legislatura de Jujuy y sumarios y causas judiciales que se encuentran conservados en el archivo de tribunales de Jujuy, como así también correspondencias, notas oficiales, compiladas y transcriptas en diferentes libros, en diferentes compilaciones. Y los enfoques analíticos, sobre todo para ver la negociación, las solidaridades políticas y económicas que fundaban el posicionamiento de los actores, hemos podido observar vínculos políticos tejidos tanto adentro de la provincia como hacia afuera de las provincias, mirando en este conjunto de correspondencias, de cartas, que de alguna manera era la vía de comunicación política y también en donde se pueden ver alianzas, negociaciones. Otro punto que hemos observado como unidad analítica a lo largo de la tesis han sido diferentes momentos de conflictividad. En estos momentos de conflictividad lo hemos observado precisamente a partir de estos sumarios policiales y causas judiciales que nos han permitido mirar las tensiones y las luchas y el conflicto por el poder. Como así también otro mirador ha sido discusiones y debates que se generaron en la legislatura, en esta institución formal que ha reunido a los políticos locales. Respecto a la hipótesis central que hemos intentado mostrar a lo largo de la tesis, el argumento central fue que la dirigencia política de Jujuy entre 1835 y 1862, al mismo tiempo que ganaba experticia en asuntos de gobierno, fue moldeando la formación de la provincia a partir de la vinculación tanto entre los actores que confluían en el ejercicio del poder local como con otras entidades políticas soberanas y sus dirigencias. Este perfil se puede ver en diferentes formas de actuación de sus dirigentes que fueron recurrentes a lo largo del periodo estudiado. Y en ese sentido desprendemos hipótesis derivadas de esta hipótesis central. La primera afirmación que podemos señalar tiene que ver con las múltiples formas de identificarse y posicionarse en el escenario político de los dirigentes jujeños, en formas que dependieron de sus capitales político, social y simbólico, y de su capacidad de obtener apoyos y redes de relaciones diversificadas. En este punto, consideramos los dos grandes grupos en la primera mitad del siglo XIX que se disputan el poder, lo consideramos en plural, focalizando en momentos, en coyunturas, profundizando en esos momentos, en esas coyunturas, a fin de explicar de una manera más cabal estas identificaciones y este posicionamiento que tuvieron en los entramados políticos. Y de allí hacemos una caracterización con ponedores, en tanto negociaron con la oposición,
doctrinarios porque verbalizaron sus ideas en espacios legislativos y de gobierno, férreos, decididos o intransigentes, dado que la defensa de su posición política los llevó a eliminar al adversario o luchar con tesón para alcanzar el poder sin medir las consecuencias, y urbanos o rurales según las bases y espacios de poder que lo sostenían. Y en este sentido, decir que una de las elecciones que tomamos para explicar estos posicionamientos políticos fue considerar momentos, fue considerar coyunturas y sobre todo lógicas locales y regionales que permiten explicar el posicionamiento político de estos dirigentes que hemos estudiado. Ya voy a precisar algunos de los casos, pero para adelantar, la demanda que mancomunó a la dirigencia de Jujuy por los territorios de Santa Victoria, Iruya y San Andrés, que en 1836 fueron arrebatados de la jurisdicción de Salta y se incorporaron a la jurisdicción, fueron arrebatados de la jurisdicción de Jujuy y fueron incorporados a la jurisdicción de Salta, fue un motivo de tensión y de conflicto, y sobre todo por la potencialidad económica que tenían estos territorios en disputa. En tanto, estaba habitado por comunidades indígenas que servían de mano de obra para los ingenios azucareros ubicados en el oriente de Jujuy. ¿Por qué señalo este caso? Porque analizar momentos puntuales permite explicar el posicionamiento de hombres que habían sido, que antes o después se habían diferenciado en términos políticos. Un determinado objetivo como este los mancomuna en 1838, y de allí la importancia de mirar precisamente o de profundizar en estos momentos. Y la tensión por estos territorios también explica que un sector de la dirigencia no haya adherido, por ejemplo, a la Coalición del Norte. Coalición del Norte, un movimiento político antirrocista entre el 40 y el 41, esta tensión y estas disputas por estos territorios fue la oportunidad que tuvieron un grupo de dirigentes de Jujuy para peticionar al gobernador de Salta, que estaba operando febrilmente para la Coalición del Norte, por la devolución de estos territorios. Y este sector, claramente, o sea, el gobernador de Salta, Manuel Solá, en ese momento, respondió por la negativa, y este sector deja de participar en la Coalición del Norte. Y digo esto como para pensar en estos entramados locales, porque explican en parte el posicionamiento, en este caso puntual, de quienes no han adherido a la Coalición del Norte, y permite explicar el proceso también por sobre o por fuera de la lógica rosismo y antirrocismo, ¿no? Entonces, y nos sumerge a estudiar, a considerar estas lógicas locales, extralocales o interprovinciales. Y así como podemos situar otros ejemplos, otras unidades analíticas, también en la década del 40, cuando en un momento de conflictividad por la Hacienda Ledesma, el gobernador interviene por una de las partes, y eso ocasionó también que un sector plantara una oposición al federalismo, ¿no? Pero estos casos permiten, como digo, pensar en el posicionamiento político y el comportamiento que estos dirigentes tuvieron a lo largo del periodo estudiado.
Solamente son dos ejemplos de varios que hemos estudiado. Otra afirmación que recorre la tesis tuvo que ver con el proceso de institucionalización de Jujuy, iniciado en 1835, en donde el apoyo externo fue central para sostener un orden político local estable. En este sentido, desde el punto de vista práctico, el apoyo de las provincias del norte de la Confederación fue más relevante que la presencia del poder porteño encarnado en la figura de Juan Manuel de Rosas. Y en este sentido, al estudiar en las alianzas interprovinciales que se dan en el marco del protectorado de Heredia entre 1836 y 1835, ha resultado en una unidad analítica en donde en esta regionalización del poder político que se da en el marco de la Confederación permitió un marco más cómodo para la dirigencia local, un marco más cómodo en cuanto a entendimientos políticos, en cuanto a establecer alianzas políticas dentro de esta espacialidad de relaciones, brindadas por o definidas en realidad por un liderazgo, en este caso el gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia, por la circulación de dirigentes, y por una identidad que fue el federalismo. En otro momento de coalición, otro momento de alianza interprovincial fue la coalición del norte, y en la década del 40 las relaciones interprovinciales estuvieron marcadas por los vínculos con la dirigencia de Salta, de Santiago del Estero, y esto lo podemos ver en una figura clave para el armado político, como fue la figura del ministro, ya señalada por el propio Alperín cuando hablaba de la circulación de dirigentes, ¿no?, como una consecuencia de estos hombres que administraban el poder, uno de los legados planteados por la revolución, y que también había traído a colación en la última reunión del grupo del siglo XIX, la había traído a colación Geneviève Verdot. Por lo menos durante toda la década del 40, los ministros de gobierno fueron recomendados por la dirigencia de Salta y en acuerdo con el gobernador de Santiago del Estero, Felipe Ibarra, ¿no? O sea, la intención fue mostrar la presencia de estas relaciones interprovinciales y que han sido claves para el desarrollo político local. Y en el caso particular de Salta, podemos ver dos instancias de movilización, cuando fuerzas salteñas, fuerzas milicianas de Salta, se hacen presentes en el escenario jujeño en 1849 y 1851 para restablecer el orden federal. Otra afirmación fue que la mayoría de los políticos de Jujuy abogaron por una forma de organización supraprovincial. La coalición del norte, 1841, 1840 y 1841, actualizó el proyecto de la Liga del Interior y fue un movimiento abiertamente antirrosista. Ello se debió, entre otras cosas, al interés de Rosas de fortalecer la aduana de Buenos Aires en desmedro de los mercados andinos y los puertos del Pacífico, que, como se sabe, en el grueso de las relaciones, de las vinculaciones mercantiles del espacio salto jujeño estaban insertos en los mercados andinos. Particularmente luego de la reactivación minera de 1830. Y de hecho, como lo ha mostrado en el estudio de Viviana Conti, son articulaciones que prevalecen por lo menos hasta 1875, ¿no?, cuando ya otro proceso político, otro proceso histórico en la llegada del ferrocarril al Tucumán ha empezado a desintegrar, o por lo menos un comercio o relaciones mercantiles que no tenían
la misma potencialidad que habían tenido antes. Otra de las afirmaciones tuvo que ver con los dirigentes que emplearon prácticas de gobierno para integrar a la oposición, fue una recurrencia, lo que fue más recurrente que excepcional, aspecto que fue central para perfilar la dimensión republicana de gobierno. Y esto lo vemos en diferentes momentos analizados a lo largo de la tesis, como un proyecto de ley en 1835 para que el Ejecutivo se conforme por un triunvirato, en donde los diferentes grupos, así argumentaban en la sala de representantes, pueda tener, o incluso las diferentes familias puedan tener su representante, valga la redundancia. Lo mismo sucedió durante la década del 40, con quienes habían participado de la coalición del norte, en donde el gobierno federal no solamente permitió el ingreso, esto sucedió también en otras provincias, incluso en Buenos Aires, permitió el ingreso y además los habilitó en lugares de gobierno. Y en este sentido resulta pertinente decir que también sostenido en documentación, que había una beta en que muchos de estos dirigentes, incluso que estaban asilados y que retornaban a la provincia, tenían como el arte del gobierno, ¿no? El arte de la administración, ¿no? Esta idea la tomo de una correspondencia entre Mariano Iturbe, gobernador durante la década del 40 en Jujuy, hacia Ibarra, hacia Felipe Ibarra, de Santiago del Estero. De alguna manera permitía el ingreso precisamente por estos saberes, ¿no? En cuanto a administración, en cuanto a gobierno. Otro punto, otra afirmación, fue que el asambleísmo, incluido el cabildo abierto hasta 1835, fue la forma que los actores tuvieron de resolver conflictos de poder y de posicionarse en momentos de cambios políticos. Durante la década de 1850, el asambleísmo como instancia política tendió a diluirse. Cuando hacemos referencia al asambleísmo, tenemos en cuenta los movimientos que asumieron la soberanía provincial al estar cerrada o clausurada la legislatura. Este mecanismo era precedido la mayor parte de las veces por movilización miliciana, que en algunos casos incluía movilización miliciana de otras provincias, particularmente de Salta o de Tucumán. En el caso de la elección de Eustaquio Medina hacia finales de 1835 y principios de 1836, la de Pablo Alemán, contó con la presencia de fuerzas milicianas del gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia. O sea, ahí vemos a dos dirigentes que asumen el gobierno gracias a este mecanismo asambleario. Eustaquio Medina en 1835, Pablo Alemán a principios de 1836, también lo va a hacer Mariano Iturbe en noviembre de 1838, Roque Alvarado en la Pascua de 1840, y Mariano Iturbe recuperaba el poder en 1841 y 1851. Y en 1849 una asamblea intentó interrumpir la elección legal de Pedro Castañeda, pero terminaron negociando y fue restituido en el Ejecutivo. En todas las instancias asambleísticas, luego de asumido el titular del Ejecutivo y en momentos de más, entre comillas, tranquilidad política, se reunía la legislatura y el elegido en la reunión de ciudadanos o en estas instancias de movilización que ganaban la vía pública, era ratificado por
la persona elegida en estas asambleas, era ratificado por la institución republicana, la Sala de Representantes, que legalizaba la elección. Las asambleas fueron usadas también para exhibir la identidad política de la provincia en el ámbito extraprovincial. También debe señalarse que se congregaban, se aglutinaban en la capital de la provincia, en San Salvador. Tenían si bien la movilización podía ser en algunos casos en tanto del interior de Jujuy como de otras provincias, el lugar de encuentro era la capital de la provincia. Otra afirmación que hemos desarrollado fue que la articulación con las jefaturas locales de la provincia, sostenidas en lealtades y solidaridades económicas, fue nodal para viabilizar el acceso y la permanencia en el poder político. A partir de 1835, los gobiernos de Jujuy, en calidad de patronos de la iglesia local, dispusieron de los diezmos y usaron una caja para construir y sostener apoyos en el amplio y extenso territorio provincial. En varias ocasiones, a los jefes políticos que participaban en episodios de conflictividad a favor del gobierno, el Ejecutivo Provincial les otorgaba parte de los diezmos que ellos mismos recaudaban. Otro punto que hace a este complejo de solidaridades económicas y políticas fue el sistema de enfiteusis, fundado en 1840, que también entra a jugar en el andamiaje de lealtades políticas. Esta afirmación se puede ver al considerar que actores del interior provincial apoyaron primero al federalismo en tiempos de la Confederación Rosista y luego al gobierno de los Sánchez de Bustamante en la década de 1850. Este análisis nos permitió matizar la explicación de la política centrada en la lógica familiar. Al finalizar nuestro periodo de estudio, poseían en dominio útil algunos de estos líderes locales extensas propiedades de tierra en las regiones de la Quebrada de Humahuaca y La Puna. Es importante, como una agenda a futuro, continuar indagando la politización en la Quebrada de Humahuaca y preguntarnos sobre su peso en los entramados del poder, como en el oriente de Entre Ríos, estudiado por Smith, o los llanos en La Rioja, analizado por Ariel de la Fuente. Señalamos la Quebrada de Humahuaca porque tenemos evidencias de una intensa movilización en esta región de la provincia de Jujuy, que durante el primer periodo analizado, entre 1835 y el 52, adhiere al federalismo y, de hecho, en los dos momentos de tensión analizados en la década del 40, en 1842 y 1845, van a ser los jefes políticos, los comandantes militares de la región, van a ser los que van a tener la delantera en controlar el espacio y al mismo tiempo la provincia del grupo de unitarios que quería retornar al poder de la provincia de Jujuy y que estaban asilados en ese momento en Bolivia. Y además, la participación de líderes de este espacio ha sido importante, no solamente en estos episodios que les señalo, sino también en otros, y en la década del 50. Y como decía anteriormente, también esto nos permitió matizar la explicación de la política en la década del 50, centrada en la lógica familiar, y mirar los departamentos provinciales, porque si bien, y esto es algo que ha sido un aporte en el sentido de que los Sánchez de Bustamante
han controlado los hilos políticos a partir de un férreo dominio de la Sala de Representantes, pero resulta interesante y necesario mirar en esos departamentos provinciales en donde se elegían a los representantes. Y en esos departamentos, en esas negociaciones, en esos procesos electorales, se ponían en juego un conjunto de solidaridades políticas y económicas con estos dirigentes o estos notables locales que colaboraban y que operaban en los procesos electorales en cada uno de los departamentos. Y hacia la década del 50 cobra centralidad quienes tenían a su cargo la Guardia Nacional. Otro punto que hemos desarrollado como afirmación, que nos ha permitido afirmar que la Sala de Representantes se fue afirmando por sobre el resto de las instancias asamblearias y administrativas, e incluso el Cabildo hasta 1837, como un espacio que congregaba a la dirigencia local, legitimaba la elección de los gobiernos y formulaba leyes claves del régimen político. Otra afirmación tuvo que ver con los hombres que tomaron los resortes políticos en la década del 50, capitalizaron formas y estilo de negociación que se fueron moldeando desde 1835. Esto les permitió anudar alineamientos con jefes del interior y entablar acuerdos con la oposición. Esto es lo que le señalaba anteriormente. Yendo a la organización de la tesis se estructura siguiendo un orden cronológico entre 1835 y 1862, porque nos interesó observar la actuación de los políticos y cómo estos fueron capitalizando experiencias previas. Entendemos que la sucesión de procesos permite evaluar mejor las comparaciones entre un periodo y otro, así como los reposicionamientos en el escenario político. A su vez, y dado que pretendimos ver la forma que los dirigentes gobernaron y llegaron al poder y los conflictos, tensiones que debieron enfrentar, cada uno de los 5 capítulos está organizado en 2 partes. La primera referida al gobierno y la segunda referida a momentos de tensión y de conflicto. Así entonces, el capítulo número 1, denominado Poder Ejecutivo, Trayectorias y Gobierno en Jujuy entre la autonomía provincial y la coalición del norte, está dedicado a abordar el proceso que desencadenó la separación de Jujuy de la provincia de Salta en 1834, hacia fines del 34, los principales actores que participaron en ella y sus perfiles, así como el itinerario político seguido durante 1835. Incluye la institucionalización del protectorado bajo la hegemonía de Heredia y la posición de Jujuy en este marco del protectorado, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y sus consecuencias políticas. Y finalmente se analiza la participación de Jujuy en la coalición del norte y las articulaciones de este movimiento político con la Liga del Interior sucedida en 1829 y 1831. En el capítulo número 2, denominado La organización del régimen de gobierno, la Sala de Representantes en el escenario político, 1835 y 1841, se concentra en exclusividad a analizar el trabajo realizado por la Sala de Representantes entre la autonomía política y la coalición del norte. Tratamos en particular este punto en un capítulo, dado que fueron años intensos de deliberación, donde se forjó, de alguna manera, la mayor parte de la ingeniería institucional. La sala debió responder a diversos cuestionamientos interprovinciales que pusieron en duda la separación política de la provincia. De esta forma, la primera parte del capítulo está dedicada a abordar el personal político que ocupó las bancas,
mientras que la segunda a examinar diversos y tensos debates vinculantes a la organización del orden político. En el tercer capítulo, el federalismo y la política durante la gestión de José Mariano Iturbe, 1841-1849, gobierno, instituciones y oposición, narra el proceso político iniciado con la caída de la coalición del norte hasta la sublevación antifederal de 1849. Este recorte es consistente en tanto permite observar vinculaciones y disputas surgidas por la reconfiguración de la política luego de vencido el movimiento antirrosista. La primera parte del capítulo focaliza la lente en los aspectos institucionales del gobierno y la construcción de vínculos interprovinciales, así como en algunas prácticas de legitimación simbólica. En tanto, la segunda parte examina momentos de tensión y oposición al gobierno federal. En el capítulo cuarto, denominado El federalismo y sus máscaras, conflictividad política a fines del régimen rosista, 1849 y 1852, estudia el accionar de la dirigencia hacia fines del periodo rosista. La intensidad de los conflictos desatados entre el 49 y el 52 ameritó que dediquemos un capítulo al abordaje de esta problemática. De esta forma, primero observamos los individuos que ocuparon el poder ejecutivo, Pedro Castañeda y José López Villar, advirtiendo cómo ejercieron el gobierno, a quienes se nombraron para los diferentes cargos y las estrategias usadas para alcanzar la conducción y gobernabilidad política durante sus gestiones. Luego, en la segunda parte, nos ocupamos de tres ejes que nos dejan ver en este contexto qué ocurrió a nivel de la acción política concreta. El trabajo realizado por la 11ª legislatura, la propaganda a favor del pronunciamiento de Urquiza a través del teatro público y el juicio eventual que condenó a muerte al último gobernador federal rosista, Mariano Iturbe, en 1852. Y finalmente, el capítulo 5, la dirigencia provincial durante la década de 1850, la construcción de poder entre los nexos familiares y extrafamiliares, está dedicado a examinar el proceso político de la década de 1850. Nos interesó observar las prácticas que persistieron o se reformularon y cómo se insertó la dirigencia que actuó desde 1835 en el nuevo orden político abierto con la caída del rosismo. El capítulo se estructura en dos partes. La primera trata sobre los aspectos institucionales y las prácticas de los dirigentes que ocuparon el gobierno. Particularmente analiza todas las elecciones a gobernador llevadas a cabo en esta época. Y la segunda incursiona en el análisis de diferentes momentos de oposición y en instancias donde se legitimaron comportamientos y alineamientos políticos. Cuando señalaba los aportes historiográficos al principio de la exposición, se me pasó a decir algo que es importante, en que es una tesis que se ha nutrido de un conjunto de estudios de caso para diferentes provincias, como Córdoba, Salta, Tucumán, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, Corrientes y Jujuy, que han abordado diferentes problemáticas, tanto políticas como económico-sociales. Y de este conjunto de trabajos podemos señalar algunos ejes que han permitido pensar y fertilizar las preguntas de investigación que hemos desarrollado a lo largo de la tesis, como el ejercicio de la soberanía a nivel provincial en diferentes niveles, los elencos políticos o los espacios legislativos y sus formas de actuación, como así también prácticas asamblearias, movimientos de pueblo, las jefaturas políticas o las comandancias militares y su participación en la política provincial, la politización de amplios sectores de la población, particularmente para algunas provincias, se analizó el peso de algunas regiones,
como el caso del Oriente Entrerriano, la Puna de Jujuy y movilizaciones en Jujuy para la década del 20, en la frontera de Salta o los llanos en La Rioja. Y también han resultado útiles en algunas biografías que han problematizado la emergencia de liderazgos políticos, como la de Juan Manuel de Rosas o la de Bartolomé Mitre. Y finalmente, como para ir cerrando, así damos lugar a las preguntas, al intercambio, para concluir, las prácticas políticas de los dirigentes jujeños las prácticas políticas de los dirigentes jujeños, sus diversas formas de actuación y de identificación fueron definiendo el ritmo y el modo de construcción de la provincia de Jujuy en tanto entidad política durante todo el periodo analizado. El itinerario recorrido por estos dirigentes desde la creación de la provincia en 1835 les permitió capitalizar experiencias y modalidades variadas de comportamiento político que abrevaron en la integración de la provincia a la República Argentina unificada en 1862. Esto se observó de cara al interior de la provincia en la negociación de los conflictos en diferentes espacios de poder local, en los vínculos anudados con los notables departamentales del extenso interior provincial, en la confluencia de solidaridades y lealtades de diferente tipo que incluían a sectores amplios de la sociedad. Y respecto al espacio extraprovincial, en el armado de bloques políticos interprovinciales y regionales hacia dentro de la Confederación, como el Protectorado del Norte, entre 1836 y 1838, y la Coalición del Norte. Como así también en la vinculación con otras dirigencias provinciales en el marco de la Confederación denominada Rosista y con el personal político nacional luego de 1852. Bueno, hasta aquí han sido los resultados, las afirmaciones, los argumentos que hemos desarrollado en cada uno de los capítulos. También hemos intentado dar cuenta de cada capítulo y sobre todo de la organización de cada capítulo y la justificación epistemológica de cada uno. Y para finalizar, y quizás también para traer a la discusión, alguna agenda de problemas que surge luego de la realización del trabajo, como para continuar profundizando. Y en ese sentido me gustaría marcar algunos puntos. La movilización y politización ampliada durante la Confederación Rosista, atendiendo las escalas regionales y los pesos departamentales, considerando liderazgos, motivaciones y bases de poder. Si bien en la tesis hemos trabajado en un caso para la década de 1840, que de alguna manera relativiza por ahora una generalización de una politización más ampliada, es importante señalar que contamos con otros casos como para profundizar la indagación a futuro, ¿no? Como el movimiento de Eustaquio Medina entre 1835 y 1836, gracias a sumarios policiales levantados, podemos analizar la movilización encabezada por su esposa, Angelita Arias, en la ciudad de San Salvador. También la fuga del gobernador federal Pablo Alemán a principios de 1839, el extenso proceso judicial llevado a cabo en la ocasión permite observar un complejo entramado de apoyos políticos que incluían a líderes de la quebrada de Humahuaca como a las comunidades indígenas. Si bien esto también lo hemos señalado en la tesis, pero creo que amerita un trabajo en mayor profundidad que tiene que ver con las reivindicaciones propias de estos conjuntos sociales que pasan por la propiedad de la tierra, ¿no? Esto ha sido trabajado por autores como Ana Teruel, como Cecilia Fandos, Gabriela Agresores. Creo que es una problemática que de alguna manera está presente en la reivindicación y en la participación
de estas comunidades en estos entramados sociales. Entonces, un punto en la agenda a futuro es poder focalizar en esta politización más ampliada. En otro punto, analizar y profundizar variables económicas como la recolección de los diezmos, el proceso de enfiteusis, la contribución indígena y su influjo en los entramados políticos. Y también las vinculaciones entre los grupos políticos del espacio salto jujeño y el espacio andino, ¿no? También pensando de que es un espacio inserto históricamente en los entramados del poder en ese espacio andino. Así que, bueno, esto ha sido, constituyen los resultados principales de la investigación y también una agenda de trabajo, algunos puntos a seguir a futuro. Así que muchas gracias por la atención y nuevamente por la invitación. Y bueno, y quedo a disposición. Bueno, muchas gracias, Federico. Ahora abrimos el espacio de preguntas, comentarios. Si quieren pueden ir escribiendo al chat o si prefieren también abrir el micrófono y expresarse por ahí, son bienvenidos. Así que, Luciana, te voy a pedir si hay algún comentario ya vía chat que quieras compartir. Dale. Sí, ya hay un comentario que es del grupo, supongo que será de Valentino o de Maxi. Dice, Federico, si tuvieras que elegir una de las líneas más originales de tus aportes sobre Jujuy al conocimiento actual sobre el periodo, ¿cuál elegirías? A mí me parece que con el estudio de las lógicas locales, que permiten de alguna manera matizar algunas interpretaciones historiográficas, entre comillas, porteñocéntricas, en lógicas, en el caso del periodo rosista, como muy concentradas en la explicación acerca de el rosismo o el antirrosismo. Me parece que en la clave interprovincial ha sido central para poder explicar el proceso político de la provincia de Jujuy, las alianzas interprovinciales, como así también la negociación con los poderes locales. Creo que esos dos ejes son centrales para poder explicar la conformación de la provincia. Y creo que ahí puedo visualizar como uno de los aportes respecto a lo que ya conocíamos del periodo y sobre todo también como para matizar esa interpretación tan centrada en el rosismo o el antirrosismo mirada desde el puerto, ¿no? Creo que por ahí me parece que es una línea que me gustó mucho y que creo que es explicativa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahí Luisa Alejandro Burgos dice, dos preguntas. ¿Cuál es el sentido que le da la dirigencia política a la connotación independencia? Entiendo que para 1834 los actores hablan de independencia respecto a Salta. Y la segunda es, ¿cuál es la principal preocupación a resolver de la dirigencia política en los primeros años de autonomía? Qué interesante las preguntas. Sí, efectivamente, los actores locales denominan independencia a la separación con Salta. El sentido que le dan a esta connotación de independencia, bueno, hay estudios historiográficos que han señalado. Incluso creo que Luis escribe en coautoría con Georgina un interesante trabajo sobre el Cabildo de Jujuy y su relación en el marco de la provincia de Salta, junto con los trabajos de Marcelo Marchioni, de Gustavo Paz, y se puede señalar que
varias cosas. En primer lugar, una recurrencia de la élite política de Jujuy por defender su autonomía y por la defensa de su cabildo como el lugar y el centro de poder en que aglutinaba a su élite dirigente, y la independencia de Jujuy fue anhelada, creo que se aprovechó allí las disputas de poder entre Latorre, entre Heredia, los dirigentes federales, y que pudo recuperar de alguna manera pudo en realidad llevar a la práctica algo que venía siendo peticionado y solicitado desde antes. Igualmente, me parece que un punto interesante a ver, a trabajar, es la permanencia de Jujuy en el armado político de Salta. Me parece que esa, entre 1820 y 1834, que yo no lo desarrollé, que lo ha enunciado y empezado a trabajar Marcelo Marchioni, señala algunas cosas interesantes en su libro, creo que son un punto de partida, pero creo que mirando el proceso político de Jujuy, focalizando en el proceso político de Jujuy y cómo estaba integrada en esa provincia de Salta. Porque a diferencia de otras provincias, como sabemos, Salta a partir de 1820 surge integrando una diversidad de territorios y 4 ciudades: Jujuy, Tarija, Orán y la propia ciudad de Salta, a diferencia de otras provincias que surgen en función del marco de la ciudad, ¿no? de una sola ciudad. Entonces, eso me parece que es un punto interesante como para observar cómo se daban estas relaciones políticas entre Jujuy y Salta antes de 1834, y creo que profundizaría la explicación de esta pregunta que hace Luis en primera instancia. Y la otra, ¿cuál es la principal preocupación a resolver de la dirigencia política en los primeros años de autonomía? Me parece que una de las, hay varias, pero creo que una de ellas es poder integrarse a la Confederación y resolver dos interpelaciones que le hacían a la dirigencia local. Una era su pretensión de incorporarse a Bolivia. Creo que hay en 1835 una preocupación central para despejarse de esas ideas, o por lo menos para articular alianzas con otras provincias. Y creo que allí hay una preocupación, y además de instituir el propio régimen de gobierno, ¿no? Buenísimo. Bueno, después José Bustamante dice que tiene una pregunta, no sé, José, si querés. Sí, perdón, la comparto por acá porque estoy con el celu y escribir en el celu está difícil. Federico, gracias, felicitaciones, estuvo muy claro todo. Creo que es toda una lección, por lo menos para mí está muy bueno, cómo aportás algo distintivo a lo que ya conocíamos, digo, lo que yo ya conocía. Cómo dialogás ahí con lo de Gustavo Paz, diciendo, bueno, sí, pero, y aportás algo distinto, me parece que es muy rico. Y la pregunta o las preguntas, por un lado, ¿cómo ponderás el uso de los conceptos de Bourdieu? Esto es, son una herramienta muy potente y muy útil, y cuánto te han servido y cuánto pensás que podrían ser matizados, dado que lo que analiza Bourdieu es para el siglo XX, y vos estás en otro horizonte. Y lo otro es los vínculos con Bolivia. Ahora algo expresaste y enriqueciste, pero lo que había leído escrito me parece que ponderaba más el vínculo interprovincial y dejaba de lado el otro lado, y me parece que ahora agregaste algo más, entonces quizás se diluye esto. Y por último, aprovechando que hablo y
agrego alguna cosa, genial esto de la caracterización de a rato unitarias, a rato federal, cómo van y vienen. Me parece que es menos extraño de lo que a veces pensamos, ¿no? Que entendemos a la Confederación Argentina, rusista, como algo teñido de un solo color y es bastante más matizado. Bueno, eso. Gracias. Gracias, José, por tus apreciaciones. Empiezo por la primera pregunta. Hay un texto de Bourdieu en Viva la crisis, en donde señala la flexibilidad de sus nociones teóricas, y en ese sentido, me permití, creo que, de usar algunos de los elementos de la teoría de Bourdieu en que me resultaban útiles, que me resultaban explicativas, y en ese sentido las ideas o las nociones de capital de estos dirigentes que actuaban en la política me resultaron útiles, al igual que esta idea de trayectoria como para concentrar el accionar de los dirigentes en determinados momentos, en determinadas coyunturas. Y siguiendo también la línea historiográfica que ha planteado Ana Laura, ¿no?, en su tesis doctoral sobre el personal político de la Confederación, y donde también ha utilizado estas nociones o el capital simbólico que para estos dirigentes les atribuyó en esta cosa de ser guerreros de la independencia, ¿no? Digamos, y que les permitió accionar, que les permitió posicionarse. Entonces, un poco en ese mismo sentido, y sin la rigidez, ¿no? Yo creo que por ahí pasa, ¿no? Sin la rigidez del aparato total de la teoría de Bourdieu, sí me permití tomar algunos conceptos que me resultaban útiles, fértiles, para poder pensar y para poder explicar el comportamiento de los dirigentes. La intención no fue tomar como todo el aparato erudito de Bourdieu, sino solamente en algunos elementos que me parecían, ¿no?, explicativos o que me ayudaban en la explicación. Respecto a los vínculos con Bolivia, es súper interesante porque, de hecho, Viviana Conti se hace una pregunta que para mí sigue teniendo actualidad, en el sentido de que las vinculaciones económicas del espacio salto jujeño estaban insertas en Bolivia, y sin embargo, en términos políticos, termina siendo parte de Argentina, ¿no? Y es sumamente interesante los vínculos tejidos con Bolivia, y también estudiar algo sobre lo cual no profundicé, un poco Geneviève Verdot en la exposición anterior señalaba los proyectos que no fueron. Creo que hubo un proyecto político de un sector importante de las dirigencias de Salta y de Jujuy, sobre todo de los asilados de 1831, que buscó incorporar Salta y Jujuy a Bolivia, que fue un proyecto que no se llevó a cabo, ¿no? Pero poder ahondar en ese proyecto que no se llevó a cabo, pero que si bien fue una posibilidad de hacerlo, me parece sumamente interesante. Y quizás una vía explicativa hacia 1835 y 36, un poco retomando lo que Luis señalaba antes, la presencia de Heredia fue determinante. Creo que las interpelaciones de Heredia a la dirigencia de Jujuy y el protectorado constituyeron allí un foco de presión importante y determinante en el comportamiento político seguido por Jujuy, que en términos políticos
los asimilaba a la Confederación Argentina. Eso, ¿no? Y después de estudiar los alineamientos entre las dirigencias del norte, que incluyen no solamente Jujuy, sino también Salta, con los alineamientos de Bolivia. Y en ese sentido es súper interesante, en un punto del capítulo 3, estudio en una ley de la Sala de Representantes que permitía el ingreso de emigrados de Bolivia, porque hay una alianza política entre José Velasco con los federales de Jujuy, mientras que otro grupo de Bolivia, José Velasco era presidente de Bolivia, otro grupo de Jujuy, que son los unitarios, entablan alianza con José Valdivian, ¿no? Entonces creo que estas interconexiones son interesantes para profundizarlas, como señalo, o sea, solo, bueno, la he nombrado en la tesis y no le he dedicado una mayor profundidad en el análisis, pero creo que son importantes estos alineamientos políticos con Bolivia. Y la tercera pregunta nos interpela nuevamente a las identidades, ¿no? Este hecho de a ratos unitaria, de a ratos federal, es una expresión que usa también un historiador que ha trabajado, un historiador Vergara, Monseñor Miguel Vergara, en la década del 40, que escribe Jujuy bajo el signo federal, y que utilizó esto de a ratos unitaria y de a ratos federal, y que a la luz de nuevas vertientes historiográficas y teóricas, creo que podemos pensar el posicionamiento de estos actores, como señalaba, mirando determinadas coyunturas, ¿no? Mirando lógicas locales. Me parece que por allí pasa que a veces unificaban a la dirigencia y otras veces las distanciaban. Bueno, seguimos entonces con Raúl Mamani, que pregunta, para el caso del caudillo Eustaquio Medina, ¿en qué sector social se apoyaba? Si es que tenía algún apoyo, perdón, y si se sabe de qué lugar de la provincia de Jujuy es. Sí, Eustaquio Medina es un personaje súper interesante, que tenía sus bases sociales en el departamento de Río Negro, lo que hoy es San Pedro, Ledesma, es el oriente de Jujuy, y en donde tenía de alguna manera su base de poder. De hecho, en la tesis lo denominamos a Eustaquio Medina como un federal de campaña, en la medida que pudo reclutar, pudo articular posiciones en conjuntos sociales más amplios de la región del oriente de Jujuy. Y si tenemos que identificarlo en un sector político, claramente es el federalismo, ¿no? Un federalismo de campaña, un federalismo rural. Bueno, después Eugenia Molina dice, hola Federico, súper clara e interesante tu exposición. Mi pregunta es por las fuentes judiciales. Además de esos casos finales que citaste sobre posibles futuras indagaciones, ¿para qué otros aspectos te sirvieron los expedientes judiciales? Y otra, al hablar del levantamiento de Medina, dice sumarios policiales. ¿Hay ya un departamento de policía? ¿Cómo funciona la diferenciación entre la justicia y la policía, si existía? Bien, en los dos casos que he trabajado, o sea, digo, los dos casos así como más interesantes que trabajé, fueron el juicio de residencia que se le hace a Pablo Alemán, que fue un juicio, con la particularidad de haber sido este juicio de residencia, una suerte de juicio político, que de alguna manera recupera una tradición colonial.
que ha sido estudiado por Fabián Herrero para Buenos Aires, por Irina Pollastrelli también para los juicios de residencia por revolucionarios, y me han permitido explicar el conflicto, ¿no? y los diferentes grupos en pugna por el poder. Claramente lo que lo juzgaban eran los mismos que lo habían desplazado, ¿no? Y lo mismo surge con el juicio eventual que se le hace a Mariano Iturbe en 1853, que de ese juicio eventual solamente quedó, y sobre lo cual he trabajado, la sentencia, no lo tengo técnicamente, pero es el informe, perdón, del fiscal, el fiscal del crimen. El juicio desapareció, no está en los archivos, con lo cual no se puede reconstruir las diferentes declaraciones. Y también, bueno, permite ver esto, ¿no? Los diferentes grupos en pugna por el poder. Y en ese momento no profundicé en las categorías puntuales de la justicia respecto a lo de eventual, sí, que por la reglamentación al tribunal lo designaba el gobernador de la provincia, y también nuevamente lo que juzgaban en este caso eran quienes lo habían desplazado al gobernador Iturbe ya a finales del régimen rosista del poder. Y con los sumarios policiales que he trabajado, había departamento de policía porque en 1835, en realidad, cuando se instituye la provincia de Jujuy, recupera el cabildo, recupera las instituciones que ya tenía la provincia de Jujuy. Entonces, bueno, recupera estas instituciones, ¿no? Bueno, y Mariano Kloster dice: Fede, gran trabajo, felicitaciones, espero leer pronto la tesis completa. Continuando con tu inquietud por indagar el vínculo entre lo económico y lo político, ¿de qué manera crees que tu trabajo dialoga, si es que lo hace, con el de Emanuel Parrado para el caso tucumano? Pienso en el sostén económico de proyectos regionales alternativos al rosismo, como la Coalición del Norte. Bien. La tesis de Manuel me ha permitido un buen diálogo, sobre todo en el caso del Protectorado de Heredia y también para el caso de la Coalición del Norte. Una de las cosas que señala Emanuel en su tesis fue el apoyo económico brindado por Rosas en el marco de la Confederación Perú, en el marco de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, y allí sostiene de alguna manera la ligazón con el rosismo. Y en el caso de las evidencias que he encontrado sobre ese apoyo económico, en realidad ese apoyo económico, por lo menos para el caso de Jujuy, fue bastante lábil, ¿no? O sea, digo, en mi argumentación, no lo he considerado como como un fuerte apoyo dado desde el gobierno de Buenos Aires, porque las evidencias que tenía me distanciaban de hacer una afirmación de esa. Sí, en la vinculación política en el marco del protectorado, pero el apoyo económico en este caso fue, o por lo menos lo que llegó a Jujuy, fue bastante poco, no sé si poco considerable, pero no tuvo una envergadura o algo de importancia respecto a ese apoyo económico por parte de Rosas en el marco de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Y quizás ahí me diferencio de la interpretación que hace Emanuel para señalar porque de hecho después de la guerra,
después de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, empieza a gestarse la coalición del norte, justamente por un enorme descontento por la guerra, no solamente lo que ocasionó la guerra en sí mismo, sino por el rol de Rosas en la guerra, ¿no? Entonces, bueno, lo que vos estudiás respecto a los pronunciamientos y a los argumentos que se dan en esos pronunciamientos, pero había un enorme descontento, y uno de esos descontentos era precisamente el apoyo financiero del gobierno de Buenos Aires, ¿no? Eso, y no sé qué otra. Ahí Gabriela Agresores pregunta, pide la palabra, así que... Bueno, gracias. Es que Hola, estoy Gaby. también con el celu y es un perno realmente escribir. Hola, Fede, la verdad que, ¿Cómo estás? bueno, contra felicitaciones, buenísimo. Bueno, vos conocés un poco mis preocupaciones. Una sí podés encontrar en estas movilizaciones, que vos además, yo sé que vos te centraste un poco más en los elencos políticos, pero en estas movilizaciones que dialogan con esto, si encontraste alguna evidencia de que serían de alguna manera como continuación de lo que queda armado después de la revolución, ¿no? De los escuadrones gauchos, eso por una parte. Y si esto lo podés ver asociado con alguno de estos grupos, más los federales o los unitarios, y si hay, si en lo que vos podés ver, en la documentación que vos revisaste, se nota diálogo entre los elencos políticos y los sectores sociales subalternos. Gracias. Buenísimo, gracias, Gaby. Sí, yo para mí, una de las cosas que hablamos, la quebrada de Humahuaca me parece que es un foco interesante desde varios puntos de vista, porque creo que, ¿no?, esto de la movilización de Güemes y de Pastor, por ejemplo, Francisco Pastor, que es un dirigente que opera en la quebrada de Humahuaca en tiempos de Güemes y que después adhiere al federalismo, ¿no? Estas conexiones entre esta movilización y sobre todo esa entre comillas, la tradición que tiene la quebrada de Humahuaca en términos de movilización se va a visualizar después. En el 30, se va a visualizar en el 40, y también estos liderazgos intermedios. Y en eso creo que el proceso de enfiteusis entra a jugar, pero antes de que se sancione la enfiteusis, la problemática de la tierra, sobre todo en la movilización o en la fuga de Pablo Alemán en 1839 y en la participación de comunidades campesinas indígenas que colaboran en esa fuga y todo ese proceso, se puede ver con claridad en esa demanda, ¿no? Digamos, que está ahí latente y en donde están participando conjuntos sociales más amplios, que me parece súper interesante, sobre todo como para profundizar, ¿no?, en esa línea. Pero creo que hay sobre todo una continuidad en cuanto a la tradición de la movilización en la quebrada de Humahuaca, ¿no? En que la quebrada de Humahuaca es la que sale al frente de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, es la que va, entre comillas, a contener el intento de retornar al poder de los unitarios en 1842 y 1845. Por eso me parece que es un espacio interesante, ¿no? Interesante en términos de movilización. Bueno, ahí Ana Laura Lanteri dice: Federico, muchas gracias por tu interesante exposición, un gran aporte a tu tesis. Dos cuestiones. Si podrías contarnos un poco tu desplazamiento, por decirlo de algún modo, desde tu
preocupación inicial por Sagada a la tesis y la importancia de esta figura para articular la periodización que propones. Y por otra, en relación a las articulaciones regionales, pensar proyección en los 50, considerando, por ejemplo, solicitud de conformar un tribunal de justicia común y apelación a la Corte Suprema o en integración en circunscripción militar del norte, que Macías, por ejemplo, ha analizado, pero creo que articulación de Jujuy y Salta pueden profundizarse. Bien, muchas gracias, Ana Laura, por tus comentarios. Segada es una... el cura Segada, para quienes me conocen desde antes y han sido los primeros trabajos que realicé, y el desplazamiento, por un lado, tiene que ver con las evidencias documentales. Tuve un gran inconveniente para entrar al archivo de la Curia de Jujuy. Era de muy difícil acceso. Y como todo estudio que requiere de consultas documentales, realmente se hizo muy difícil el acceso, y por otro lado, si bien debo decir que permiten el acceso, pero la secretaria del obispado era al mismo tiempo la que propiciaba las fuentes documentales, y varias veces fui a Jujuy, porque para quienes no saben, yo vivo en Salta. Varias veces fui a Jujuy, y en donde estuve esperando, porque además solamente abrían 2 horas a la mañana, 3 horas, y esperando sin respuestas a poder consultar documentación. Entonces, ese fue uno de los motivos, ¿no? La consulta documental impedida de alguna manera, que me llevó a mirar en la dirigencia política en términos más amplios, en términos más amplios del periodo histórico, y por ende también cambiar el objeto de estudio, ¿no? Porque con Segada el objetivo estaba en mirar la secularización. Entonces eso me llevó a mirar ya los entramados políticos, y ya me entusiasmé con la política. Y bueno, me llevó a esa línea. Y respecto a la segunda cuestión, a las articulaciones regionales, pensar proyección en los 50, considerando, por ejemplo, la solicitud de conformar un tribunal de justicia común y apelación a la Corte Suprema, o en integración a circunscripción militar del norte, que Macías, por ejemplo, ha analizado, pero creo que articulación de Jujuy y Salta pueden profundizarse. Perdón, Hola Sí. a todos. Tenía sonidos en casa, por eso lo escribí, pero ahora puedo hablar porque no hay más ruido. No sé si se entiende la segunda parte, pero bueno, lo de Segada sí, no sé si que es muy interesante, si podías profundizar un poco también, pues, digamos, esta idea tuya de la experticia de los 30, 40 hacia los 50, que me parece sumamente interesante, y creo que es uno de los grandes aportes de lo que vos hacés, mirar también a los 40, que como dijiste, creo un poco los inicios conocemos muy poco. Y por otra parte, esto de las experiencias regionales, mirar un poco, por ejemplo, la circunscripción militar, que Flavia ha trabajado muy bien lo de Tucumán, me da la sensación que conocemos menos sobre Jujuy y sobre Salta en estas experiencias, por ejemplo, de conformaciones militares o de las contribuciones, y creo que hay lógicas ahí interesantes por lo poco que he podido explorar, porque realmente he visto más la del oeste. Y por otra parte, nada, reconocer estas experiencias o la proyección de estas experiencias de articulación regional previa en solicitudes que tienen que ver en los 50 con el ámbito nacional, justamente como por ejemplo este pedido de conformar un tribunal de justicia común y que la Corte Suprema pueda rever, digamos, y así también entiendo que hay otras prácticas en otros niveles, no solo militar y judicial. Eso era, no sé si, para sumar nomás. Bien, la verdad que no he avanzado en esa línea para la década del 50. Lo que sí, respecto a las nuevas instituciones que surgen en el 50,
Lo que sí he tenido oportunidad de profundizar ha sido en las guardias nacionales, y de hecho hay una institución que suprime la subdelegación de la Puna, y en el 50 aparece como comisaría de la Puna, Comisaría General de la Puna, que al mismo tiempo era el encargado de la Guardia Nacional, y que fue un personaje, Juan Cáceres, que Juan Cáceres es un personaje que actúa por lo menos desde la posrevolución hasta la década del 50. Creo que se podría hacer una tesis con Juan Cáceres, un mahuaqueño, ¿no? Volviendo a la movilización, y era uno de los personajes que actuó realmente, fue un operador político en diferentes momentos de los años en estudio, y estuvo a cargo de la Guardia Nacional en estos distritos en la Comisaría General, Comisaría General de la Puna, porque además circulaban entre la Quebrada de Humahuaca y la Puna, ¿no? De hecho, y antes este mismo personaje había ocupado la subdelegación de la Puna. O sea, un poco lo que hice fue rastrear respecto a estas instituciones que surgen en el 50, quienes estaban en la Guardia Nacional, porque además eran los que tenían los procesos electorales en el interior. Entonces, sin dudas, este complejo de solidaridades económicas, en alianzas políticas que se daban, fue determinante para, sobre todo para la elección de diputados en la Sala de Representantes, ¿no? Que se da en el 50, pero que fue una práctica que surgió, en realidad, que con el inicio de la provincia, que se empieza a aceitar, ¿no? Y que me parece sumamente interesante poder mirar esas figuras locales, ¿no? Esos jefes políticos. Y otra particularidad que tiene Jujuy, a diferencia de otros espacios, es que tiene jefaturas políticas a partir de 1840. Y el jefe político, yo no profundicé mucho, y me parece que es un tema súper interesante, y vuelvo a lo que Eugenia señalaba en su comentario, y me parece que es toda una línea para laburar en Jujuy, que es la justicia. Es toda una línea súper interesante, e incluso en los diferentes reglamentos que se dan en la Sala de Representantes. O sea, en los momentos deliberativos, porque hubo momentos en la Sala de Representantes que fue de autorización al Poder Ejecutivo, pero en los momentos deliberativos realmente no había vez que no se tocara la justicia. Y de hecho, Jujuy, desde 1835 al 52, tuvo 3 constituciones febrilmente debatidas en la Sala de Representantes, salvo la segunda, que de alguna manera recupera la primera, que no llegó a aplicarse, pero me parece que es realmente un temón sobre lo cual no he profundizado demasiado en cuestiones más técnicas, más propias, ¿no? Entre la justicia y la política, pero vuelvo a esto de los jefes políticos, tenían funciones como de baja justicia, ¿no? O sea, tenían funciones en algunos casos de resolver algunos pleitos de la jurisdicción civil, o se le delegaba esa resolución. Y en Jujuy tenemos jueces departamentales, porque también era hasta una confusión, como se estaba especializando de alguna manera, ¿no? O lo que señalábamos, lo señaló también Genevieve, la especialización de funciones, y en este juego era entre que tenían funciones políticas, porque eran los que tenían a su cargo el proceso judicial, pero al mismo tiempo también resolvían, tomaban declaraciones o sumarios, ¿no? Sumarios por algunas reyertas locales. Tenían un poder interesante los jefes departamentales.
Pero bueno, como digo, no he avanzado mucho en esa línea tampoco, que me parece sumamente interesante. Perdón, una cosita más que seguramente conozcas, pero sobre el abordaje de sectores intermedios y también esto que señalabas de las elecciones, los trabajos de Eliana Fucili sobre Mendoza, sobre la segunda mitad del siglo XIX, el año pasado defendió también su tesis doctoral. Nada, me parece que para comparar y para mirar pueden venir bien. Buenísimo. Bueno, Laura Mazzoni dice muy interesante, Fede, me dieron muchas ganas de leer la tesis completa, me tengo que retirar, mil disculpas, un abrazo. Luis Alejandro Burgos dice, profe, ¿puede nombrar algunas estrategias y prácticas de la dirigencia política en la Puna Jujeños? Algunas estrategias y prácticas de la dirigencia. Bueno, allí tenemos en el caso de la Puna para todo el periodo entre 1835 y 1852 en la subdelegación de la Puna. La subdelegación de la Puna que incluía a los 4 departamentos de la Puna y bueno, hay toda o sea, tenían el gobierno, pero al mismo tiempo cuestiones administrativas y hay allí una línea para seguir respecto a esa figura del subdelegado de la Puna. Y como decía antes, en los 50 se convierte en una comisaría general. De una manera recupera las mismas funciones que tenía la subdelegación de la Puna. Bueno, muy bien. En el chat no hay más preguntas, así que Maxi, te devuelvo la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luciana, y si no hay más comentarios, podríamos concluir acá. Muchas gracias, Federico, por haber compartido esta jornada con nosotros. Felicitaciones por la tesis. Y, muchas gracias, bueno, muchas gracias a ustedes, a los comentarios que realizaron. La verdad que es un espacio estimulante siempre en participar, compartir con ustedes los resultados de investigación, las preguntas. Así que, bueno, muy agradecido por el espacio también y por la participación de todos y de todas. Gracias, y gracias a todos y todas por haber participado.